Bien, hermanos, todavía continuamos con la historia de Noé. Por la Escritura toma prácticamente 4 capítulos del libro de Génesis para desarrollar la historia del diluvio. Hermano, por favor, no vaya a creer que arbitrariamente he decidido mantenerme en esta historia. Lo que estamos haciendo, queridos hermanos, es predicar la Escritura como está escrita, en orden, poco a poco, siguiendo lo que el Señor reveló en su palabra. Así es que vamos a mantenernos en esta historia el tiempo que sea necesario. Y hermanos, van 2 domingos consecutivos en los que tocamos específicamente el tema del juicio de Dios. Por ejemplo, hace 2 semanas aprendimos cómo evitar las consecuencias negativas del del juicio divino. Y la semana pasada, el domingo anterior, incluso aprendimos cómo escapar del juicio venidero de Dios. Y sin lugar a duda, por medio de la vida de Noé, Dios nos ha estado advirtiendo una y otra vez que se acerca el juicio inevitable del Señor. El día de hoy, una vez más, nuestro pasaje abordará este tema, el tema del juicio de Dios. Y ahora encontraremos consuelo en la persona de Dios para mantenernos firmes hasta que llegue ese día del gran juicio del Señor. Hermano, hoy debe de salir de este lugar, por esas puertas, fortalecido y confrontado al haber aprendido un poco más acerca de quién es ese Dios en el que usted ha puesto su confianza, su esperanza, su fe. Por lo tanto, le pido que prepare su corazón para que a través de los siguientes minutos usted se enfoque en contemplar al Señor. Hermanos, en el capítulo 7 del libro de Génesis, la Biblia nos mostrará 3 atributos de Dios que te animarán a caminar en su perfecta voluntad. A través de todo el capítulo 7 vamos a contemplar claramente 3 atributos de Dios que te van a animar a seguir caminando en su voluntad o a reconsiderar el caminar en su voluntad. Y primero vamos a ver el paciente amor de Dios. Esto lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 16. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con la justicia de Dios, del versículo 17 al 20. Y finalmente, vamos a aprender acerca de la santidad de nuestro Señor, del versículo 21 al 24. Por lo tanto, pasemos a la primera parte. Enfoquémonos entonces, primeramente, en el atributo del amor de Dios. Y debido a que nuestra primera parte abarca 16 versículos, lo cual definitivamente es mucho, vamos a subdividir esta sección en 3 lecturas para poder asimilar mejor lo que nos enseña la Escritura. Abra su Biblia entonces conmigo en Génesis capítulo 7. Recuerde que estaré leyendo desde la versión Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 5. Noé entra en el arca. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres digno delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Y hermanos,
ya desde el versículo 1 podemos empezar a contemplar el gran amor y la infinita misericordia de Dios en el hecho de que le diera acceso al arca a Noé y a su familia, pues ellos eran pecadores, como lo somos todos los humanos. Y el texto inmediatamente presenta una dificultad, porque podríamos llegar a pensar que Noé era merecedor de la gracia de Dios al ser identificado como justo. Pero hermano, recuerde lo que aprendimos la semana pasada, y no voy a profundizar el día de hoy en eso. Recuerde que la justicia de Noé no es la justicia que alcanza salvación eterna por su propio mérito. No es esa justicia que solamente mostró Jesucristo al vivir una vida perfecta sin pecado, sino que la justicia de Noé fue más bien una justicia moral e imperfecta con la que algunos hombres del Antiguo Testamento intentaron vivir según las rectas normas de Dios. En otras palabras, para Dios Noé no fue un hombre perfecto como lo fue Jesús, sino que fue un hombre en el que depositó su gracia y su misericordia para preservarlo del diluvio. Y esto definitivamente es un despliegue del amor de Dios. A continuación, el versículo 2 presenta otra dificultad, porque pareciera que estuviera contradiciendo este versículo lo que Dios había especificado en Génesis 6:19, que espero que recuerde, pero si no lo recuerda, ponga atención, se lo voy a leer. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Pero ahora en el capítulo 7, Dios aumenta su instrucción, ya que le pidió a Noé 7 parejas de las aves y de los animales puros. Y varias personas se han tomado de esta diferencia para opinar que la Biblia tiene errores. Sin embargo, es fácil entender que el capítulo 7 no está contradiciendo de ninguna manera el capítulo 6. Lejos de ser una contradicción que ponga en riesgo la veracidad de Dios, en realidad estas especificaciones mostradas en el capítulo 7 no hacen otra cosa más que volver a evidenciar la gracia y el amor perfecto de Dios. Escuche muy bien. En primer lugar, se puede entender que en el capítulo 7, Dios aumenta la cantidad de animales limpios y de aves, ya que estos bien pudieron ser utilizados como parte de la alimentación de Noé y de su familia. Pero lo más probable es que Dios diera esta instrucción específica tomando en cuenta los sacrificios que el justo Noé haría una vez poniendo sus pies sobre la tierra. Escuche lo que dice Génesis 8:20. Entonces Noé edificó un altar. ¿Cuándo? Cuando bajó del arca. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Hermanos, este aumento en la cantidad de parejas solo nos muestra que Dios, en su amor, no solo había contemplado el sustento físico para sus elegidos, los que iban en el arca, sino que también había considerado su sustento espiritual para comida y para sacrificios. Hermanos, definitivamente la Biblia no tiene ninguna contradicción. Simplemente lo que hace el capítulo 7 es especificar un poco más lo que se había dicho en el capítulo 6. Y ahora, hermano, a continuación, en el versículo 4, Dios le revela a Noé periodos de tiempo muy específicos. Ahí en el versículo 4, note cómo se habla acerca de que el diluvio llegaría en 7 días y que este diluvio duraría 40 días y 40 noches. Fue una instrucción muy clara, muy específica de parte del Señor. Y hermanos, pónganse a pensar, posiblemente para Noé, este anuncio de que todavía faltaban 7 días para el diluvio,
pudo ser algo muy pesado. Imagínense, él había trabajado aproximadamente 100 años en el arca. Y habiendo escuchado la instrucción del Señor que se preparara, imagínense que todavía el Señor le dice, bueno, todavía falta una semana. Probablemente lo tomó como algo pesado, o probablemente ni siquiera lo sintió. Él había esperado tanto tiempo y una semana más no le quitaba ni le restaba, ni le sumaba al tiempo de espera. En realidad nosotros no sabemos cómo reaccionó Noé. Ese no es el punto aquí. Sin embargo, escuche muy bien esto. Para el resto del mundo, este mensaje fue un sinónimo del amor de Dios, de su paciencia y de su misericordia incalculable. Dios estaba a punto de aniquilar a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Él había anunciado esto desde hace mucho tiempo atrás. Y a pesar de esto, cada uno de los que vivieron cerca de Noé experimentaron todavía un periodo de gracia extendida, 7 días más. Dios fue paciente con ellos hasta lo sumo, incluso una semana más. Ellos fueron testigos, los que vivían alrededor de Noé, sus vecinos, vieron cómo Noé inició la construcción del arca. Y probablemente al principio dijeron, este hombre está completamente loco. Seguramente algunos pensaron que no terminaría el proyecto, que se quedaría inconcluso. Pero también fueron testigos de cómo ese proyecto sí llegó hasta su final. Probablemente eso les llamó la atención. E incluso vieron cómo una vez habiendo terminado su trabajo, Noé estaba equipando el arca con todo lo necesario, en obediencia al Señor, para pasar un tiempo largo dentro de él, específicamente 40 días y 40 noches. Los vecinos de Noé no solamente vieron que él inició a trabajar en el arca, no solamente vieron que terminó el arca, sino que vieron cómo iba con sus cajas cargando el arca, porque iba a estar adentro de ella un tiempo largo. Y entre paréntesis, hermanos, esta mención específica de 40 días y 40 noches no es irrelevante. De acuerdo con el relato mesopotámico de el Gilgamesh, probablemente ustedes han escuchado de él, el diluvio había durado solamente 7 días, lo cual no hace otra cosa que aumentar la veracidad de la escritura. Es ilógico, es menos probable que el diluvio haya durado solamente 7 días. La palabra nos muestra que duró 40 días y 40 noches, y esto le agrega veracidad a la escritura. Hermanos, definitivamente hasta aquí hemos podido ser testigos del amor tan paciente de nuestro Señor, en cuanto a que le dio un medio de salvación a Noé y a su familia, aun cuando no eran merecedores de ello. También hemos podido ver el amor de Dios porque les proveyó de todo lo necesario a las personas que iban en el arca para su sustento físico y espiritual. Y también podemos ver el amor de Dios hasta aquí en cuanto a que les dio a todos los hombres malvados que rodeaban a Noé, un periodo extra de gracia, un periodo adicional. Pero hermanos, continuemos descubriendo más evidencia de este inmenso amor. Y para eso vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 10. Y la palabra del Señor dice, el diluvio. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vamos a descubrir cómo podemos ver
todavía el amor de Dios hasta este punto. Hermanos, lo primero que tenemos que notar es que el número 600 de los años de la vida de Noé no debe de ser tomado como un número figurativo. Aunque para nosotros parezca algo ilógico, algo irracional, no lo podemos tomar como algo alegórico. Como algunos expertos, dicho sea de paso, sugieren que nosotros lo interpretemos. Según ellos, era imposible que hombres como Noé vivieran tanto tiempo. Además, de acuerdo con ellos, Moisés, el autor de Génesis, solo escribió esta grande cantidad de años para contrarrestar la mitología mesopotámica que le atribuía a sus gobernantes miles y miles de años de vida. Pero no, hermanos, nosotros no podemos tomar el texto como algo alegórico. La paciencia del infinito amor de Dios brilla aún más en medio de las vidas tan extensas de estos hombres antiguos. Hermano, la paciencia amorosa de Dios se mantuvo en el extenso periodo de la construcción del arca, el cual se calcula tomó aproximadamente 100 años de la vida de un hombre que vivió 600 años. Hermanos, esto no es ninguna exageración. No es exagerado creer que la paciencia del Señor dure tanto tiempo. ¿Por qué? Porque después de la muerte de nuestro Salvador, esta misma paciencia del Dios amoroso ha resistido 2 milenios, esperando por la salvación de la plenitud de los gentiles. Hermano, ¿puede notar la amorosa paciencia de Dios comunicada en este texto? Él es un Dios amoroso. Cada párrafo de esta sección de la Escritura nos demuestra su paciencia, su misericordia, su amor. Por si fuera poco, el pasaje que acabamos de leer demuestra ese amor incluso de forma más impactante. Hermano, solo imagínese esto. La escena en la que los animales fueron llegando al arca. Escuche lo que dice el versículo 9. De todos los animales. Entraron de 2 en 2 con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Hermanos, posiblemente los contemporáneos de Noé no creyeron en el anuncio de Dios al ver la construcción del arca, porque les pareció que Noé estaba loco. Pero escuche bien esto. El hecho de que vieran cómo Dios mandaba parejas de animales de todos los confines de la tierra para que Noé las acomodara dentro del arca, los dejaba sin la posibilidad de presentar cualquier tipo de pretextos. Ver a un hombre loco haciendo locuras se puede entender, pero que Dios mande parejas de animales de todo el mundo los dejó sin ningún pretexto. Hermanos, ellos vieron ante sus ojos el desfile de todos los animales del mundo y aún así decidieron neciamente menospreciar la voz de Dios, menospreciar su advertencia paciente y amorosa. Y todavía esta hermosa pasarela de animales fue una expresión adicional de la paciente y amorosa misericordia del Creador y dueño de todo el universo. Hermanos, Él pudo hacer que el arca se llenara por arte de magia. Él es el Todopoderoso. Pero en lugar de eso, confirmó la veracidad de su advertencia con cada pareja que llegaba hasta Noé para ser introducida en el arca. ¡Qué bondad, qué maravilla! Este mismo Dios paciente, este mismo Dios de segundas, terceras, cuartas e innumerables oportunidades es nuestro Señor. Debemos adorarle,
debemos amarlos. Es por eso que les decía que al salir de aquí debemos de salir transformados, al contemplar quién es ese Dios en quien usted y yo hemos creído. Y a continuación, veamos cuáles son los límites de esta gracia que le muestra el Señor a su creación. Y lo vamos a hacer leyendo del versículo 11 al versículo 16, que dice así: el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Hermano, note el grado de exactitud con el que la Escritura registra la historicidad de este evento. Hermanos, a causa de esto, no podríamos ni siquiera atrevernos a imaginar que estamos leyendo una historia fantástica. Lo que la palabra nos enseña son hechos históricos. Y así como el versículo 11 le da una fecha exacta al diluvio, de la misma manera, este mismo versículo 11 nos enseña que en ese momento la tierra sufrió un cambio tan grande que modificaría permanentemente sus condiciones. Probablemente usted lo recuerda. Cuando predicaba el primer capítulo de Génesis, hablaba acerca del rompimiento de las fuentes del abismo y de la apertura de las compuertas que contenían las aguas de los cielos. Espero que lo recuerde. Espero que recuerde que a través de esto se puede explicar el motivo o la razón por la que a partir del diluvio los seres humanos comenzaron a vivir menos tiempo. Hermanos, escuche, todo parece indicar, como lo opina el pastor MacArthur, que había una cubierta térmica. Y para que se lo pueda imaginar mejor, voltee aquí a mi mano derecha. Todo parece indicar que había una cubierta térmica que protegía toda la tierra, que fue destruida como parte del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Al llegar al versículo 13, podemos notar que es como si se repitiera todo lo que ya hemos leído, desde el versículo 7 al versículo 10. Sin embargo, ahora se muestra un poco más a detalle, ya que en el texto que acabamos de leer encontramos incluso los nombres de los hijos de Noé y la familia de los animales que entraron en el arca. No quisiera ser repetitivo. Al parecer este pasaje es una copia casi perfecta de lo que leímos anteriormente. Sí, es más específica. Pero lo que definitivamente llama más la atención aquí es lo que menciona el final del versículo 16. Véalo usted ahí en su Biblia. Lo que dice la parte final del versículo 16. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Y ponga mucha atención en esto, querido hermano. Porque llega un momento en donde ese amor tan extraordinario y fascinante del que hemos estado platicando llega a su fin. Y hermanos, no es que Dios deje de ser tierno. No. Primera de Juan 4:16 dice que Dios es amor. Y tenga por seguro que Él siempre lo será. Sin embargo, esos atributos de Dios que tanto nos gustan y que al mismo tiempo tanto hemos menospreciado, atributos como su misericordia,
su paciencia, su gracia, su benevolencia, también conviven con atributos como su justicia, su rectitud, su celo, su ira y su santidad. Es sumamente importante que nuestro conocimiento del Dios verdadero sea bíblico y por lo tanto equilibrado en sus atributos. Me encantaría predicarle solamente de lo bonito, de lo bueno, de lo piadoso que es el Señor. Pero la Escritura enseña más que eso. Y estamos a punto de llegar a una parte así. Hermanos, en el mundo antiguo, Dios habló una vez, le pidió a Noé que construyera el arca. Dios habló una segunda vez, y Noé, habiendo terminado el arca, la llenó de los insumos que necesitarían. Dios habló una tercera vez, y llegaron todos los animales para que Noé los metiera dentro de la embarcación. Y esto demuestra, sin lugar a dudas, que Él es misericordioso y piadoso, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Y entonces Dios cerró la puerta. Y ahora, en nuestros días, el amor de Dios ha vuelto a manifestarse. Dios habló una vez y los profetas anunciaron la llegada del Salvador. Dios habló una segunda vez y las palabras y las obras de Jesucristo anunciaron el Evangelio. Dios habló una tercera vez y la Biblia nos entrega toda la revelación para ser rescatados de su ira. La pregunta aquí es, ¿estás dispuesto? ¿Te atreves a menospreciar semejante gracia de la misma manera que lo hicieron los hombres del mundo antiguo? Hermano, mi deseo en esta mañana es que en lugar de rechazar el amor de Dios y su paciencia, su misericordia, lo recibas con todo tu corazón. Y que al conocer a este Dios que sobreabunda en amor, lo ames tú también. También deseo que si alguna vez recibiste este amor incalculable, pero que debido a tu apatía has olvidado lo hermoso que es, el día de hoy, por medio de este capítulo de Génesis, lo recuerdes y que vuelvas a Él con todo tu corazón en arrepentimiento y fe. Nuestro Dios es paciente y misericordioso. Acércate a Él mientras no se cierre la puerta. Hermanos, es momento ahora de pasar a la segunda parte de esta predicación. Y una vez siendo exhortados por el testimonio del amor paciente y misericordioso de Dios, nos vamos a enfocar ahora en su justicia. Probablemente no a todos les va a gustar esta parte, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Y leo del versículo 17 al 20. Siga ahí la lectura, hermano. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, 6.75 metros, por encima de los montes después que habían sido cubiertos. En el versículo 17, con la palabra entonces, la Escritura marca el final del tiempo de la gracia. Hermanos, para este punto ya no había nada que hacer. La puerta del arca ya estaba cerrada, no cerrada por Noé, cerrada por Dios, sin fugas, perfectamente sellada. Y en ese momento, los humanos y todos los seres vivientes
comenzaron a sentir sobre sí mismos, por medio de las gotas de la lluvia, el justo juicio de Dios. Hermano, no sé si usted sabe qué es una aliteración. Una aliteración, ¿alguien sabe qué es una aliteración? Bueno, según la Real Academia Española, una aliteración es una repetición de sonidos en un verso o en un enunciado con fines expresivos. Yo le agregaría con fines incluso didácticos. Ahora, escuche bien. Por ejemplo, en el idioma original, la palabra diluvio en hebreo es mabul. Y resulta que desde este versículo 17 hasta el versículo 24, en el hebreo hay un uso excesivo de palabras que usan la letra M, como mabul, que es diluvio. Hermanos, es como si Moisés, el autor de este texto, hubiese querido expresar de una manera vívida lo que sucedió en ese momento a través de la repetición del sonido de la letra M. En el hebreo suena algo como mam, 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 no sé cómo decirlo, pero a través de esos sonidos es como si la audiencia original sintiera el justo juicio de Dios que caía con las gotas de la lluvia. Y con ese resonar de la M en el texto original, podemos imaginar cómo la justicia de Dios caía sobre toda la tierra, gota tras gota, hasta inundarla por completo. Y entonces el juicio de Dios llenó todos, absolutamente todos los rincones de la tierra. Esto, hermano, indudablemente nos recuerda lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermanos, no podemos confundir bajo ningún motivo o circunstancia la paciencia de Dios con su inexistencia, o su misericordia con la justificación de nuestra maldad. No. El Dios de la Biblia es real y su justicia, como lo vamos a ver adelante, reinará sobre toda la tierra, la inundará. A continuación el texto hace una alusión a la victoria de las aguas, pues el verbo aumentaron o subieron, que se usa en los versículos 18, 19 y 20, es un verbo usado en el contexto militar para describir un triunfo. Entonces, lo que el texto nos demuestra aquí es que el juicio de Dios, representado por el diluvio, fue ganando terreno sobre la creación. Fue ganando terreno sobre esa creación que estaba supuesta a multiplicarse y desarrollarse sanamente, pero que en lugar de eso creció y se multiplicó en maldad. Había llegado el momento en donde el juicio de Dios iba a prevalecer sobre el pecado de los hombres. Y ese juicio fue creciendo y creciendo. El versículo 19 es una confirmación de esto. Y esas aguas crecieron hasta llegar a cubrir todos los montes altos de toda la tierra. Hermanos, la expresión debajo de todos los cielos es una muestra inequívoca de que el diluvio fue universal. Algunos teólogos creen que este diluvio solamente fue en el área del Oriente Próximo. Y esto de acuerdo a sus razonamientos, a su lógica humana. Pero de acuerdo a la Biblia, este diluvio fue universal. Este diluvio cubrió todos los montes debajo de todos los cielos. Y para las personas que creen que el testimonio bíblico no es suficiente, es posible encontrar la historia del diluvio. Escuchen muy bien, eso es interesante. Es posible encontrar la historia del diluvio en más de 270 culturas alrededor de la tierra.
Ahora, volviendo a los alcances del diluvio que nos muestra el versículo 20, en donde incluso se nos especifica que este cubrió por 15 codos los picos de los montes, o sea, 6.75 metros o 22.14 pies, para los que ya están más acostumbrados. Y definitivamente aquí una mente curiosa podría pensar en qué fue lo que pasó con el monte Everest. Nosotros sabemos que esa es la montaña más alta sobre la Tierra. ¿Habrá sido el monte Everest también cubierto con el diluvio universal? Escuche muy bien esto. Un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Dinamarca, dirigido por David A.T. Harper, descubrió que las rocas que están en la cima del Everest, a 8.848 metros de altura, contienen una gran cantidad de fósiles de animales marinos. Eso es un dato verificable. Y esto es definitivamente fascinante. ¿Por qué? Porque ni siquiera el monte Everest, con toda su majestad, pudo escapar del gran juicio de Dios. Y esto definitivamente nos debe orillar a hacer una reflexión en cuanto a nuestra vida. Espero, hermano, que su arrogancia no se levante 8.000 metros sobre el piso. Espero que no piense usted que va a poder librarse del justo, exacto, precioso juicio del Señor. No hay nada que se pueda librar del Dios justo en el que nosotros confiamos. Hermano, yo sé, probablemente usted está cansado porque en las últimas predicaciones he mencionado varias veces el juicio final. Pero aún esta vez quiero que escuche lo que la Biblia sigue diciendo acerca de él. ¿Por qué? Porque a lo largo y ancho de la Escritura podemos ver este juicio una y otra vez. Pero le pido que vaya conmigo al libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 14. Le doy tiempo porque Sofonías probablemente no sea tan sencillo de encontrar. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, diga una expresión. Puede ser un amén. Amén. No se vale los que tienen Biblia electrónica. Tranquilos. Sofonías, capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Es necesario que vayamos juntos. Si no trajo Biblia, júntese con alguien que sí. Hermanos, ¿están listos? Escuche lo que dice la palabra de Dios en Sofonías, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 18. Escuche muy bien. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, deberíamos interpretar esta profecía del profeta Sofonías
como algo alegórico, como una historia de Disneylandia. ¿Qué opina usted? De ningún modo. Porque así como puedes asegurarte de que hay fósiles en el pico del Everest, practicando escalada y yendo y subiendo la montaña y verificarlo con tus propias manos, de la misma manera puedes estar seguro de que esta profecía se cumplirá. La pregunta entonces realmente es esta: ¿cómo podemos librarnos de la justicia perfecta de Dios que se derramará en ese día? Hermano, ¿cuál cree que sea el arca en el futuro? ¿Ya no va a ser un arca de madera? ¿Cuál será el arca en el día postrero? La respuesta es Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, si es la primera vez que escuchas el mensaje de salvación, este es el mensaje. Escucha bien, seguramente te lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y termina, bueno, no termina aquí, pero lo termino aquí yo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, después de haber escuchado esto, no eches en saco roto la información que estás recibiendo el día de hoy. Y hermano, sí, Dios es amor, definitivamente, Él nunca lo dejará de ser, pero también es justo. Por lo tanto, muchas gracias, como lo dice la Escritura, Él es fuego consumidor. Y después de que me haya puesto sentimental, vayamos a la parte final de esta predicación. Una vez conociendo el amor y la justicia de Dios, terminemos mirando su santidad. Y recuerde que la finalidad de enfocarnos en los atributos de Dios es una: que usted y yo nos conformemos a su voluntad en nuestra vida. Y leo del versículo 21 al 24. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquel en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados. Los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Y probablemente en este punto usted se esté haciendo una pregunta. ¿En dónde podemos ver la santidad de Dios en este pasaje? Porque parece que este pasaje sigue hablando de su justicia, porque habla de muerte, de destrucción, de exterminio, de aniquilación total. Sin embargo, debemos recordar lo que el término santidad significa. Y justamente en el estudio bíblico que tuvimos este martes, que por cierto, venga hermano a escuchar la palabra del Señor, Nahum abordó el tema de la santidad y nos explicaba que el sentido más puro de la palabra santo es
identificar a algo como apartado, algo que está apartado, eso es santo, algo que está apartado. Pero aún nos enseñó que cuando la Escritura utiliza el término santidad para referirse a Dios, es para enseñarnos que Él es completamente diferente a su creación. Él está completamente apartado de todo, incluyendo definitivamente de todo mal. Hermanos, Dios no es como nosotros, que podemos tolerar el pecado y que podemos vivir años y años con Él. No. Él aborrece cohabitar con el pecado y con el pecador. Y vea cómo el versículo 21 nos enseña la manera en la que el santo Dios trató a las criaturas que habían sido contaminadas con este pecado. El texto dice, pereció toda carne. Hermano, Dios borró por completo. Dios limpió la tierra como se limpia una mesa de cualquier ser viviente que tenía la capacidad de almacenar o de reproducir pecado. Él borró tanto a humanos como a bestias, tanto al ganado como a las aves. Hermanos, en pocas palabras, Él eliminó por completo todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, como lo dice el texto. Y recuerde bien esto, ante la presencia del Señor, quien es santo, que está apartado del pecado, no prevalecerá jamás el pecado. Hermanos, simplemente su santidad no lo permitirá. Es ahí donde podemos ver la santidad, la pureza de nuestro Creador. Hermano, en la eternidad futura, así como sucedió con el diluvio, el pecado será limpiado. Y esa vez será limpiado definitivamente. Y el versículo 22 menciona una frase muy particular. Dice, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Y esta frase nos remonta, los que conocemos el texto, nos remonta a la creación del hombre. ¿Recuerda cómo fue que se creó el primer hombre de la tierra? La Escritura en el 2 capítulo de Génesis nos enseña que Dios lo formó del polvo de la tierra, creó algo así como una masa y sopló en él aliento de vida para que se convirtiera en un ser viviente. Y justamente aquí vemos cómo Dios extermina todo lo que había formado. Incluso en este pasaje vemos cómo Dios elimina su creación más importante, esa creación en donde Él había vertido su aliento de vida, a causa del pecado. El pecado no es cualquier cosa. Hermanos, ahora, otra vez, es momento para hacer una pausa, recapitular todo lo que hemos aprendido hasta aquí acerca de Dios para aplicarlo en nuestras vidas. Ante la santidad de Dios no hay lugar para tu pecado. Y llegará un día en el que los discípulos de Cristo sean glorificados. Y por lo tanto, en ese entonces seremos completamente puros. Tenemos esa esperanza eterna. Pero mientras esto sucede, debemos apartarnos continuamente, una y otra vez, del pecado. Hermanos, tú sabes perfectamente qué es lo que hay en tu corazón. Yo sé qué es lo que hay en el mío, incluso mi esposa tal vez sabe mejor que yo. Pero es momento en donde tú interiorizas esta información acerca de la santidad de Dios y te confrontas tu pecado. Hermanos, si realmente estás esperando la manifestación de Cristo, ese momento de gloria en el que seamos elevados junto con Él, no puedes mantener tu pecado, es imposible. Hermanos, la Escritura nos tiene que llevar cada vez más a ser parecidos a Cristo.
Hermanos, ante la justicia de Dios, como lo pudimos ver en la Escritura, nadie ni nadie se escapará. Y solamente me queda decirte una cosa. Mientras ese amor tan paciente como el que mostró Dios en el tiempo antiguo todavía está activo, aprovéchalo. Ve al Señor. Corre en arrepentimiento ante sus pies. Hermanos, así como el versículo 23 señala que solamente de todo el mundo, solamente Noé y su familia sobrevivieron, de la misma manera nosotros creemos y predicamos que en un futuro no muy lejano, solamente los que han puesto su fe en Jesús sobrevivirán. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a la eternidad si no es a través de Él. Finalmente, versículo 24. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Y este pasaje cierra con un cuadro impresionante. El mundo volvió a estar en la misma condición que estuvo en el primer día de la creación, donde las aguas rodeaban toda la tierra. Hermanos, de alguna manera, Dios le hizo un reset a la tierra para que el nivel del pecado que había subido ante su presencia descendiera. Dios trajo su juicio y este juicio triunfó sobre la creación como triunfará en no mucho tiempo. Hermano, espero que a lo largo de este capítulo 7 de Génesis hayas podido conocer mejor a tu Dios, al Dios de la Escritura, al único Dios verdadero. Deseo que a partir de hoy usted pueda seguirse gloriando en el amor de Dios, sin olvidar nunca su santidad y su justicia. Y que todo esto, que el carácter de Dios lo lleve de día en día a la santidad, a andar en su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Oremos.